Querido, no podemos entrar a la casa. Tu madre loca cambió las cerraduras. El grito de mi nuera Camila atravesaba el aire como una sirena de ambulancia, y yo, parada detrás de las cortinas de mi ventana, sabía que esto era solo el comienzo de la tormenta más grande de nuestras vidas. Ella llevaba 2 horas plantada frente al portón de su casa, 2 horas completas gritando como una desquiciada, con esa blusa rosa arrugada por el sudor y el cabello pegado a la frente. Para las 8 de la noche, cuando mi hijo Javier finalmente llegó furioso a mi casa después de encontrar a su esposa histérica, y trató de abrir mi puerta para confrontarme, tuvieron otra sorpresa que ninguno de los dos esperaba. Pero eso viene después, porque primero necesito contarles cómo llegamos a este punto de no retorno. Mi nombre es Mónica, tengo 64 años, y soy la suegra que supuestamente arruinó la vida de esta criatura dramática que tengo por nuera. Efectivamente, yo cambié las cerraduras de la casa donde viven ella y mi hijo, pero tengo razones muy poderosas que van mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Durante esas interminables 2 horas de gritos, mi teléfono no paraba de sonar. Rin, 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 una llamada tras otra que yo dejaba ir directamente al buzón de voz porque sabía perfectamente quién era y qué quería. Las manos me temblaban cada vez que veía la pantalla iluminarse con el nombre de Javier, sabiendo que cada llamada perdida aumentaba su furia y que pronto tendría que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Para las 3 de la tarde, mi teléfono ya marcaba 73 llamadas perdidas y 45 mensajes de texto llenos de insultos que me hacían el corazón pedazos cada vez que los leía. Mamá, ¿qué demonios hiciste? Camila está llorando histéricamente, decía uno. Esto no puede estar pasando, necesito una explicación ahora, gritaba otro. Cada palabra era como una puñalada directa al alma, especialmente viniendo de mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando apenas tenía 8 años. Camila seguía ahí afuera como una fiera enjaulada, ahora acompañada por Regina, mi vecina de enfrente, quien trataba inútilmente de calmarla mientras le ofrecía un vaso de agua que ella rechazaba con manotazos violentos. No quiero agua. Quiero que esta vieja desquiciada me devuelva las llaves de mi casa, gritaba Camila, señalando hacia mi ventana con odio puro en los ojos. Su voz se había vuelto ronca de tanto gritar, pero eso no la detenía. Se paseaba de un lado a otro frente al portón como un animal salvaje, pateando piedras y arrancando las flores que yo mismo había plantado en la jardinera de la entrada. Cada pétalo que veía caer al suelo era como una pequeña traición, una muestra más de la falta de respeto que esta mujer tenía hacia todo lo que yo valoraba. Las otras vecinas comenzaron a asomarse por sus ventanas, susurrando entre ellas y señalando discretamente hacia el escándalo que se desarrollaba en nuestra tranquila calle residencial. Claudia, la vecina de la esquina, se acercó caminando lentamente, con esa expresión de curiosidad mal disimulada que adoptan las personas cuando huelen el drama ajeno. «¿Qué está pasando aquí, mija?», le preguntó a Camila con voz melosa, pero yo sabía que solo quería chismes frescos para contar en el mercado mañana por la mañana. «La loca de mi suegra cambió las cerraduras de nuestra casa mientras estábamos fuera», respondió Camila, limpiándose la nariz con el dorso de la mano como una niña caprichosa. «Llevamos 3 años viviendo ahí, pagando las cuentas, y ahora resulta que no podemos entrar». Su historia sonaba tan convincente, tan llena de indignación justa, que incluso yo misma habría sentido lástima por ella si no supiera la verdad completa. Lo que ninguna de esas mujeres sabía, lo que nadie en todo el vecindario podría imaginar, era que yo tenía pruebas irrefutables de algo que cambiaría por completo la percepción que todos tenían de esta situación. Durante meses, había estado observando, documentando, recopilando evidencia de cosas que me rompían el corazón pero que necesitaba enfrentar tarde o temprano. El sonido de mi teléfono volvió a interrumpir mis pensamientos, y esta vez, cuando vi el nombre de Javier en la pantalla, supe que ya no podía seguir evitando esta conversación. Mi hijo estaba a punto de llegar a casa, furioso y lleno de reproches, sin saber que la verdadera sorpresa apenas estaba comenzando. El rugido del motor de la camioneta de Javier resonó por toda la calle como el anuncio de una tormenta que se acerca. Desde mi ventana, lo vi bajarse del vehículo con movimientos bruscos y violentos, azotando la puerta con tanta fuerza que el sonido metálico hizo eco entre las casas. Su camisa de trabajo estaba empapada en sudor, tenía la corbata floja colgando del cuello, y esa expresión en el rostro que no veía desde que era un adolescente rebelde y lo descubrí fumando detrás de la escuela. Camila corrió hacia él como una niña que encuentra a su salvador, gesticulando dramáticamente mientras señalaba alternadamente hacia su casa cerrada y hacia mi ventana, donde yo seguía escondida detrás de las cortinas como una criminal.
Javier, gracias a Dios que llegaste, sollozó Camila, colgándose de su brazo con esa teatralidad que la caracterizaba en los momentos de crisis. Tu madre se volvió completamente loca. Cambió nuestras cerraduras mientras estábamos comprando en el centro comercial. Sus palabras salían entrecortadas entre sollozos que sonaban más falsos que un billete de $3, pero mi hijo, cegado por la furia y el cansancio después de un día agotador en la construcción, se tragó cada palabra como si fuera el evangelio. Lo vi apretar los puños, tensionar la mandíbula, y caminar hacia mi puerta con esa determinación que heredó de su padre, el mismo hombre que nos abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles. Mamá, abre esta puerta ahora mismo. Su voz atravesó las paredes de mi casa como un trueno, y yo sentí como si mi corazón fuera a salirse del pecho. Cada golpe que daba en la puerta de madera resonaba en mis huesos, recordándome los días cuando era pequeño y corría a mis brazos cada vez que tenía una pesadilla. Sé que estás ahí dentro. Tu vecina Regina me dijo que has estado espiando desde la ventana toda la tarde. Efectivamente, Regina la chismosa no había perdido tiempo en reportar cada uno de mis movimientos, como si fuera una espía profesional contratada para vigilar mis actividades. Respiré profundamente, ajusté mi vestido color crema que había elegido especialmente para este día, y caminé lentamente hacia la puerta. Mis piernas temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la anticipación de lo que estaba a punto de desencadenar. Durante meses había planeado este momento, había visualizado cada palabra, cada reacción, cada posible desenlace de esta confrontación que sabía era inevitable. Mi mano se posó sobre el picaporte dorado que había pulido esa misma mañana, como si supiera que sería el protagonista silencioso de este drama familiar. Javier, hijo mío, dije con voz calmada mientras abría lentamente la puerta, sabía que vendrías. Mi hijo se quedó momentáneamente desconcertado por mi tranquilidad, esperaba gritos, defensas desesperadas, quizás lágrimas de una mujer mayor abrumada por las circunstancias. En lugar de eso, se encontró con una madre serena, casi sonriente, que lo miraba con esa expresión que solía usar cuando él era niño y había hecho algo travesura, pero ella ya sabía la verdad completa. ¿Qué demonios está pasando aquí, mamá?, preguntó, bajando inconscientemente el tono de voz, confundido por mi actitud inesperada. Camila se adelantó empujándolo ligeramente, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, o al menos eso quería que creyéramos. «Explícale por qué nos dejaste afuera de nuestra propia casa», gritó, señalándome con el dedo índice como si yo fuera la villana de alguna telenovela barata. «Llevamos 3 años pagando la hipoteca, las cuentas de luz, el agua, todo. Esa casa es nuestra por derecho». Su voz se quebró en la última frase, y vi como algunas vecinas que se habían acercado discretamente a escuchar comenzaron a asentir con simpatía hacia ella. Claudia murmuró algo sobre pobres jóvenes, mientras Regina negaba con la cabeza como si presenciara la injusticia más grande del mundo. «Tienes razón, Camila», dije calmadamente, y vi como sus ojos se iluminaron por un momento, creyendo que había ganado la batalla sin pelear. «Esa casa ha sido mantenida durante 3 años con pagos regulares. Eso es completamente cierto». Mi hijo me miró con alivio, pensando que finalmente estaba entrando en razón y que todo este drama había sido un malentendido de personas mayores. Pero hay algunas cosas sobre esos pagos que creo que deberíamos aclarar aquí mismo, frente a todos nuestros vecinos que han sido tan amables de venir a presenciar este espectáculo. La sonrisa se desvaneció lentamente del rostro de Camila, como el maquillaje bajo la lluvia. Algo en mi tono de voz, algo en la manera como pronuncié la palabra aclarar, le hizo entender que esta conversación no iba a desarrollarse como ella había planeado. Javier me miraba con esa expresión confundida de alguien que siente que está perdiendo el control de una situación que creía entender perfectamente. Las vecinas se acercaron un poco más, formando un semicírculo involuntario alrededor de nosotros, como espectadores de un teatro al aire libre donde la función más dramática de sus vidas estaba a punto de comenzar. «Mamá, solo devuélvele las llaves y hablamos mañana con más calma», sugirió Javier, claramente incómodo con la audiencia que se había formado. «No necesitamos resolver esto frente a todo el vecindario». Pobre hijo mío, todavía no entendía que algunos secretos son tan grandes que necesitan testigos para que la verdad sea creíble. «Hijo», le dije suavemente, «hay ocasiones en la vida donde la verdad necesita luz del sol para poder crecer completamente». «Javier, antes de devolver cualquier llave, necesito hacerte una pregunta muy importante», dije mientras sacaba lentamente mi teléfono del bolsillo de mi vestido color crema. «Tú personalmente has estado pagando la hipoteca de esa casa durante estos 3 años».
Mi hijo me miró como si acabara de preguntarle algo completamente obvio, con esa expresión de impaciencia que adoptaba cuando creía que estaba perdiendo el tiempo con preguntas innecesarias. Por supuesto que sí, mamá. Camila y yo hemos estado dividiendo todos los gastos desde que nos mudamos juntos. ¿A dónde quieres llegar con esto? Camila asintió vigorosamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano mientras miraba a las vecinas en busca de apoyo moral. Exactamente. Los dos trabajamos, los dos aportamos, los dos construimos ese hogar juntos. Por eso no entiendo esta locura de cambiar las cerraduras. Su voz sonaba convincente, llena de indignación justa, y vi cómo Regina y Claudia intercambiaban miradas de comprensión, claramente poniéndose del lado de la pareja joven contra la suegra aparentemente irracional. El círculo de vecinos había crecido, ahora incluía a Araceli de la Casa Amarilla y a un par de personas que no reconocía pero que obviamente no querían perderse el drama del año en nuestro tranquilo vecindario. Perfecto, respondí con una sonrisa que hizo que Camila me mirara con desconfianza por primera vez desde que comenzó todo este espectáculo. Entonces no tendrás ningún problema en explicarme esto. Deslicé mi dedo por la pantalla del teléfono y mostré la primera imagen, una captura de pantalla de un estado de cuenta bancario. Esta es la cuenta de la hipoteca, hijo. Como puedes ver, durante los últimos 3 años, cada pago mensual de $1,250 ha sido debitado automáticamente de mi cuenta de ahorros, no de la tuya. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Javier entrecerró los ojos, acercándose para examinar la pantalla más de cerca, mientras Camila se quedó completamente inmóvil, como una estatua de mármol que acabara de recibir un rayo. Eso tiene que ser un error, balbuceó mi hijo, pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. Nosotros te damos el dinero cada mes. Tú solo eres la intermediaria porque la casa está a tu nombre por motivos del seguro. Su explicación sonaba razonable, y vi como algunas vecinas asentían, aliviadas de que hubiera una explicación lógica para esta confusión familiar. Ah, sí, el dinero que ustedes me dan cada mes, repetí lentamente, saboreando cada palabra mientras pasaba a la siguiente captura de pantalla. Déjame mostrarte de dónde viene realmente ese dinero que crees que están aportando. La nueva imagen mostraba una serie de transferencias bancarias, todas provenientes de mi cuenta personal hacia la cuenta conjunta que Javier compartía con Camila. Como puedes ver aquí, cada 15 del mes, yo transferí $700 a tu cuenta. Y cada 30 del mes, otros $700. Eso suma $1,400 mensuales que yo pongo en tu cuenta, de los cuales ustedes me regresan $1,250 para la hipoteca. El color desapareció completamente del rostro de Camila, como si alguien hubiera cerrado una llave de paso en sus venas. Sus labios se movían sin emitir sonido, como un pez fuera del agua, mientras sus ojos saltaban desesperadamente entre mi teléfono y el rostro cada vez más confundido de mi hijo. Espera, dijo Javier, pasándose la mano por el cabello como hacía siempre cuando estaba tratando de procesar información complicada. ¿Estás diciendo que tú has estado poniendo dinero en nuestra cuenta y nosotros te regresamos parte de ese mismo dinero para pagar la casa? No solo parte, hijo, continué, deslizando hacia más capturas de pantalla que había preparado meticulosamente durante meses. De hecho, ustedes me regresan menos dinero del que yo pongo. Yo deposito $1,400, ustedes me dan $1,250 para la hipoteca, lo que significa que cada mes se quedan con $150 de mi propio dinero, además de que yo sigo pagando la diferencia de la hipoteca completa. Las matemáticas eran simples pero devastadoras, y vi cómo la comprensión comenzaba a iluminarse lentamente los ojos de mi hijo como el amanecer después de una noche muy oscura. Regina se acercó un paso más, entornando los ojos para ver mejor la pantalla de mi teléfono. ¿Estás diciendo que has estado manteniendo económicamente a tu hijo y su esposa durante 3 años sin que ellos lo supieran? Preguntó con una mezcla de incredulidad y fascinación que solo las vecinas experimentadas en dramas familiares pueden mostrar. No solo eso, respondí, preparándome para la revelación que sabía que destrozaría por completo la versión de la realidad que Camila había construido tan cuidadosamente. También he estado pagando las cuentas de luz, agua, internet, la cuota del auto de Camila, y hasta las compras del supermercado los fines de semana. Eso es imposible, gritó finalmente Camila, encontrando su voz después de varios minutos de silencio mortal. Nosotros pagamos nuestras propias cuentas. Yo trabajo en la boutique, Javier trabaja en construcción. Tenemos nuestros propios ingresos.
Su desesperación era tan palpable que casi me dio lástima, pero había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Por supuesto que tienen sus propios ingresos, acordé suavemente. La pregunta es, ¿en qué han estado gastando todo ese dinero si yo he estado pagando todos sus gastos básicos durante 3 años? Javier se quedó mirando fijamente a Camila como si fuera la primera vez que la veía en su vida. Camila, dijo lentamente, ¿es esto cierto? ¿Sabías que mi mamá estaba pagando nuestros gastos? La pregunta flotó en el aire como una bomba de tiempo, y todos los presentes contuvieron la respiración esperando la respuesta que definiría el rumbo de esta confrontación familiar. Camila abrió y cerró la boca varias veces, sus ojos saltando nerviosamente entre todos los rostros que la miraban expectantes, como una actriz que acabara de olvidar completamente su diálogo en medio de la función más importante de su carrera. Yo no. Camila tartamudeó, retrocediendo un paso como si las palabras fueran proyectiles dirigidos directamente hacia ella. Sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro, buscando desesperadamente una salida de la trampa en la que acababa de caer, pero cada segundo de silencio solo hacía que su culpabilidad fuera más evidente para todos los presentes. Por supuesto que no sabía. Tu madre nunca nos dijo nada de esto, gritó finalmente, señalándome con el dedo tembloroso. Si ella quería ayudarnos financieramente, debería habérnoslo dicho desde el principio. Javier la miraba fijamente con una expresión que nunca había visto en su rostro, una mezcla de confusión, traición y algo que parecía peligrosamente cercano al disgusto. Pero Camila, dijo lentamente, si nosotros creíamos que estábamos pagando nuestros propios gastos con nuestro dinero, ¿dónde están nuestros sueldos? Tú ganas $900 en la boutique, yo gano 1.300 en la construcción. Esos son $2.200 al mes. Si no estábamos pagando la hipoteca, ni las cuentas, ni la comida, ¿qué pasó con todo ese dinero? El silencio que siguió fue tan tenso que incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. Las vecinas se intercambiaban miradas significativas, claramente dándose cuenta de que estaban presenciando algo mucho más grande que una simple disputa familiar sobre cerraduras. Camila se había puesto completamente pálida, y pequeñas gotas de sudor comenzaron a formar en su frente a pesar de que la tarde ya había refrescado considerablemente. Esa es exactamente la pregunta correcta, hijo, dije suavemente, preparándome para la parte más dolorosa de toda esta revelación. Y tengo la respuesta. Deslicé mi dedo por la pantalla del teléfono hasta llegar a una carpeta que había titulado simplemente Evidencia. Verás, durante los últimos 6 meses, algo me comenzó a parecer extraño. Camila siempre parecía tener dinero para comprarse ropa nueva, zapatos caros, esas carteras de marca que cuestan más de lo que tú ganas en una semana. Al principio pensé que tal vez había recibido un aumento en la boutique, o que estaba ahorrando muy bien su salario. Abrí la primera imagen de la carpeta, una fotografía que había tomado discretamente de Camila saliendo de una joyería en el centro comercial, cargando varias bolsas elegantes. Esta foto es del mes pasado. Según mis investigaciones, ese día gastó aproximadamente $800 en joyas. La siguiente imagen mostraba a Camila en un restaurante exclusivo del centro de la ciudad, brindando con copas de champán que costaban $30 cada una. Y esta es de hace 3 semanas, en el restaurante más caro de la ciudad. La cuenta de esa noche fue de $250. Eso no prueba nada, protestó Camila, pero su voz sonaba cada vez más desesperada. Tengo derecho a gastar mi dinero como quiera. Trabajo duro y merezco darme algunos gustos de vez en cuando. Regina y Claudia intercambiaron una mirada que claramente decía, esta mujer está perdiendo la cabeza, mientras Araceli negaba con la cabeza como si estuviera viendo una telenovela particularmente dramática. Por supuesto que tienes derecho a gastar tu dinero, concordé amablemente. El problema es que no era tu dinero. Deslicé hacia la siguiente serie de imágenes, y esta vez vi cómo Javier se tensó visiblemente. Estas son fotografías de los estados de cuenta de tu tarjeta de crédito, Camila. Resulta que durante estos 3 años, has acumulado una deuda de $23.000 en compras personales, ropa, restaurantes, viajes de fin de semana con tus amigas, tratamientos de belleza, y una cantidad sorprendente de dinero gastado en casinos online. El rostro de Javier se transformó completamente. La confusión dio paso a la incredulidad, y luego a una ira fría que me recordó dolorosamente a su padre en los peores momentos de nuestro matrimonio. $23.000,
repitió lentamente, como si las palabras fueran veneno en su boca. $23,000 en deudas que yo no sabía que existían. Eso es invasión de la privacidad, gritó Camila, pero ahora su voz sonaba más como la de una niña atrapada en una mentira que como la de una mujer adulta defendiendo sus derechos. No tenías ningún derecho a investigar mis finanzas personales. Se volvió hacia Javier con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero estas lágrimas eran diferentes a las de antes. Ya no eran de indignación o frustración, sino de pánico puro. Javier, no la escuches. Está tratando de separarnos. Siempre me ha odiado desde el primer día. En realidad, continué, ignorando completamente sus protestas, tengo todo el derecho del mundo a investigar cómo se gasta el dinero que yo estoy proporcionando. Abrí la siguiente imagen, que mostraba una serie de transferencias bancarias. Verán, resulta que Camila encontró una manera muy creativa de acceder a fondos adicionales. Cada vez que yo depositaba dinero en su cuenta conjunta, ella inmediatamente transfería cantidades significativas a una cuenta personal que Javier desconocía por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso las vecinas, que habían estado murmurando entre ellas durante toda la confrontación, se quedaron completamente calladas. Javier miraba alternativamente entre mi teléfono y el rostro cada vez más desesperado de Camila, como si estuviera tratando de reconciliar dos versiones completamente diferentes de la realidad. Eso no es todo, continué, sabiendo que había llegado el momento de revelar la traición más profunda. Francisco, ¿podrías acercarte, por favor? Llamé hacia la esquina de la calle, donde un hombre de mediana edad vestido con traje había estado observando toda la escena desde una distancia respetuosa. Se acercó lentamente, llevando en las manos una carpeta de cuero marrón que había estado esperando que llegara este momento. Javier, dijo Francisco con voz profesional, soy el contador privado de tu madre, y también un notario certificado. Durante los últimos 3 meses, he estado ayudándola a documentar una situación financiera bastante compleja. Abrió la carpeta y sacó varios documentos oficiales. Lo que tu madre no te ha dicho todavía es que Camila ha estado falsificando tu firma en documentos financieros. Específicamente, ha solicitado 3 préstamos diferentes usando tu nombre como cofirmante, por un total de $18,000 adicionales. El mundo parecía haberse detenido completamente. Javier se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico, y tuvo que apoyarse contra la pared de mi casa para mantener el equilibrio. ¿Qué estás diciendo?, susurró, su voz apenas audible por encima del sonido de su propia respiración agitada. Camila había comenzado a retroceder lentamente, como un animal acorralado buscando una ruta de escape. Eso es completamente falso, gritó, pero ahora incluso las vecinas más simpatizantes comenzaban a alejarse de ella. Están inventando todo esto para hacerme quedar mal. Javier, amor, tienes que creerme. Somos una familia. Una familia, repetí lentamente, no roba. Una familia no miente. Una familia no falsifica documentos legales. Miré directamente a los ojos de mi hijo, viendo cómo toda la confianza que había construido durante 3 años se desmoronaba como un castillo de naipes. Hijo, la razón por la que cambié las cerraduras no fue por crueldad. Fue porque descubrí que Camila había estado planeando vender algunos de los muebles y electrodomésticos de la casa para pagar sus deudas, sin tu conocimiento y sin mi permiso. Francisco abrió completamente su carpeta y comenzó a sacar documentos uno por uno, como un mago revelando trucos cada vez más impresionantes. Tengo aquí las copias de los contratos de venta que Camila había firmado con una casa de empeño del centro, dijo con voz firme y profesional. Televisor de pantalla grande, sistema de sonido, electrodomésticos de cocina, e incluso las joyas familiares que Mónica le había prestado para ocasiones especiales. El valor total de los objetos que planeaba vender era de aproximadamente $12,000. Javier se deslizó lentamente por la pared hasta quedar sentado en el escalón de mi entrada, con la cabeza entre las manos como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. No puede ser cierto, murmuraba una y otra vez, meciéndose hacia adelante y hacia atrás como un niño tratando de consolarse a sí mismo. No puede estar pasando esto. No puede ser que toda mi vida durante 3 años haya sido una mentira completa. Son documentos falsificados, gritó Camila con una desesperación que rayaba en la histeria. Ella pagó a ese hombre para que inventara toda esta historia. Señaló hacia Francisco con manos temblorosas,
pero incluso mientras hablaba, yo podía ver en sus ojos que sabía que el juego había terminado. Javier, mi amor, tú me conoces. ¿Realmente crees que yo sería capaz de hacer algo así? Llevamos 3 años juntos. Hemos construido una vida juntos. Una vida construida sobre mis espaldas, dije firmemente, sintiendo como la ira que había estado conteniendo durante meses finalmente comenzaba a emerger. Una vida financiada completamente con mi dinero, mientras ustedes dos vivían en una fantasía donde creían ser independientes y autosuficientes. Miré a mi hijo, que seguía con la cabeza gacha, y sentí una punzada de dolor en el corazón por todo lo que estaba a punto de perder. Javier, hijo, durante 3 años te he visto llegar a casa orgulloso porque creías que estabas manteniendo a tu familia. Te he visto trabajar dobles turnos los fines de semana para asegurar el futuro, con Camila. Todo ese orgullo, todo ese esfuerzo, estaba basado en una ilusión que ella creó deliberadamente. Francisco se aclaró la garganta y sacó otro documento de su carpeta. También tengo aquí los registros de una cuenta de ahorro secreta que Camila abrió hace 2 años. Continuó con la precisión de un cirujano realizando una operación delicada. En esta cuenta, ha estado depositando regularmente cantidades que coinciden exactamente con el dinero que sobraba después de que ustedes pagaran los gastos mensuales. Actualmente, esa cuenta tiene un saldo de $8,700, dinero que proviene directamente de los fondos que Mónica les proporcionaba. Las vecinas habían formado ahora un círculo completo alrededor de nosotros, y sus murmullos se habían intensificado hasta convertirse en un zumbido constante de shock y desaprobación. Regina negaba con la cabeza repetidamente mientras susurraba qué vergüenza como un mantre. Claudia tenía los ojos como platos, claramente fascinada por el drama que se desarrollaba mejor que cualquier telenovela que hubiera visto en su vida. Araceli había sacado su teléfono y parecía estar grabando discretamente, probablemente para contarle a toda su familia extendida sobre el escándalo más grande que había presenciado en décadas. Pero eso no es lo peor, continué, sabiendo que la revelación final sería la que finalmente rompería cualquier posibilidad de reconciliación. Francisco, muéstrales la evidencia de la infidelidad. El contador asintió gravemente y sacó una serie de fotografías que me habían costado una fortuna en investigador privado, pero que habían valido cada centavo. Estas fotografías fueron tomadas durante las últimas 6 semanas en el Hotel Continental del centro de la ciudad. Las imágenes mostraban claramente a Camila entrando y saliendo del hotel con un hombre que definitivamente no era mi hijo. Un hombre bien vestido, de mediana edad, con un auto deportivo caro estacionado afuera. En algunas fotos, los veía besándose apasionadamente en el estacionamiento. En otras, compartían cenas íntimas en el restaurante del hotel. La más devastadora de todas mostraba a Camila usando un collar de diamantes que claramente no podía permitirse con su salario de la boutique. ¿Quién es él?, preguntó Javier con voz rota, levantando finalmente la cabeza para mirar las fotografías que Francisco había extendido como cartas en una mesa de póker. Sus ojos estaban rojos, pero ya no de confusión sino de una rabia que crecía como un incendio alimentado por oxígeno puro. ¿Quién es este hombre que aparece en todas estas fotos con mi esposa? Su nombre es Roberto Mendoza, respondió Francisco consultando sus notas. Es el dueño de una cadena de restaurantes, divorciado, de 52 años. Según nuestras investigaciones, Camila lo conoció hace aproximadamente 8 meses cuando él visitó la boutique donde ella trabaja. Desde entonces, ha mantenido una relación que incluye viajes regulares, cenas caras y regalos costosos que ella está escondiendo en esa cuenta de ahorro secreta que mencioné anteriormente. Camila había retrocedido tanto que ahora estaba prácticamente pegada contra el auto de Javier, con los ojos salvajes de un animal acorralado. «Esas fotos están manipuladas», gritó, pero su voz se quebró en la última palabra. «Pueden hacer cualquier cosa con computadoras hoy en día. No puedes creer nada de lo que ves en fotografías». Sus mentiras sonaban desesperadas incluso para ella misma, y vi como las últimas trazas de credibilidad se desvanecían de su rostro como maquillaje bajo la lluvia. «Roberto ha sido muy generoso con Camila», continué implacablemente. «De hecho, él ha estado ayudándola a planear su futuro. Un futuro que incluía divorciarse de ti, Javier, pero no antes de asegurarse de que pudiera quedarse con la casa y todo lo que hay dentro de ella». Saqué mi propio teléfono y reproduje una grabación de audio que había conseguido a través de métodos que prefería no explicar. La voz de Camila era inconfundible,
Solo necesito aguantar unos meses más hasta que pueda divorciarlo y quedarme con la casa. Roberto dice que una vez que esté libre, podremos empezar nuestra vida juntos sin problemas financieros. El impacto de esa grabación fue como una bomba nuclear emocional. Javier se puso de pie lentamente, tambaleándose ligeramente, y caminó hacia Camila con una expresión que nunca había visto en su rostro. No era solo ira, era algo mucho más profundo y más devastador. Era la realización completa de que la persona en quien más había confiado en el mundo lo había traicionado en todos los niveles posibles. 3 años, dijo con voz peligrosamente calmada. 3 años de mi vida. 3 años trabajando como un esclavo para mantener a una mujer que no solo me estaba robando, sino que estaba planeando abandonarme después de robarme todo lo que pudiera. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía ver las lágrimas que corrían por sus mejillas, pero estas lágrimas ya no le causaban ningún efecto. ¿Alguna vez me amaste? ¿Aunque sea un poco? ¿O todo fue parte del plan desde el principio? Camila abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Las palabras se habían agotado, las excusas se habían terminado, y finalmente se enfrentaba a la realidad de lo que había hecho. El círculo de vecinos había crecido hasta incluir a casi toda la cuadra, y todos la miraban con una mezcla de disgusto y fascinación morbosa que la hacía verse más pequeña con cada segundo que pasaba. Camila finalmente encontró su voz, pero cuando habló, las palabras que salieron de su boca fueron las más devastadoras que podría haber elegido. Sí, te amé al principio, gritó con desesperación, como si esa admisión parcial pudiera de alguna manera salvar la situación. Pero tú nunca ibas a ser suficiente para mí. Trabajas en construcción, Javier. Tu futuro es limitado. Roberto puede darme la vida que realmente merezco, la vida que siempre soñé tener. Sus palabras cayeron sobre el grupo como granizo sobre cristal, destrozando cualquier simpatía que pudiera haber quedado entre los espectadores. Regina se llevó la mano al pecho dramáticamente y murmuró: Dios mío, qué criatura tan horrible, mientras Claudia negaba con la cabeza repetidamente como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Araceli había dejado de fingir que no estaba grabando y ahora apuntaba descaradamente su teléfono hacia Camila, capturando cada momento de esta confesión pública que se convertiría en el chisme más grande del vecindario durante los próximos 5 años. Javier retrocedió como si las palabras de Camila fueran puñetazos físicos. Nunca iba a ser suficiente, repitió lentamente, su voz cargada de una mezcla de incredulidad y dolor profundo. Trabajar honestamente, construir una vida paso a paso, amar de verdad, nada de eso era suficiente para ti. Se pasó las manos por el cabello, tirando de él con frustración. ¿Sabes lo que es levantarse a las 5 de la mañana todos los días, trabajar bajo el sol hasta que te duele cada músculo del cuerpo, solo para llegar a casa y sentirte orgulloso de que estás construyendo algo real con la persona que amas? Eso es exactamente el problema, gritó Camila, y en ese momento me di cuenta de que había perdido completamente el control de sus palabras. No quiero una vida de sacrificio y lucha. No quiero contar centavos y preocuparme por las cuentas. Roberto me ofrece viajes a Europa, restaurantes elegantes, ropa de diseñador. Me ofrece la vida que una mujer hermosa como yo debería tener. Su vanidad y materialismo estaban ahora completamente expuestos, y vi como incluso las vecinas más tolerantes comenzaron a alejarse de ella físicamente, como si su actitud fuera contagiosa. Francisco carraspeó y sacó otro documento de su inagotable carpeta. Hay algo más que necesitan saber, dijo con gravedad profesional. Camila no solo estaba planeando divorciarse y quedarse con la casa. También había comenzado los procedimientos para reclamar pensión alimenticia basándose en el estilo de vida que creía que Javier le había proporcionado durante estos 3 años. Extendió un formulario legal que claramente mostraba la firma de Camila. Estaba solicitando $1,800 mensuales en manutención, argumentando que se había acostumbrado a un nivel de vida que Javier debería mantener incluso después del divorcio. El absurdo de la situación era tan grande que incluso en medio de todo el dolor y la traición, no pude evitar soltar una risa amarga. $1,800 mensuales, repetí, de un hombre que gana $1,300 al mes, para mantener un estilo de vida que en realidad yo estaba financiando completamente. Miré a Camila directamente a los ojos y vi algo que me sorprendió. Ni siquiera tenía la decencia de verse avergonzada. En lugar de eso, había una especie de desafío desesperado en su mirada, como si todavía creyera que podía encontrar una manera de salir victoriosa de esta situación. Todo esto es un complot, gritó,
señalándome con un dedo tembloroso. Desde el primer día que Javier me presentó contigo, supe que me odiabas. Nunca fuiste sutil al respecto. Siempre me miraste como si no fuera lo suficientemente buena para tu precioso hijo. Su voz se elevó hasta convertirse en un chillido que hizo que varios perros del vecindario comenzaran a ladrar en respuesta. Inventaste toda esta historia para separarnos porque no puedes soportar la idea de que él me eligiera a mí en lugar de quedarse pegado a tus faldas para siempre. Tienes razón en una cosa, admití calmadamente, y vi cómo sus ojos se iluminaron por un momento, creyendo que finalmente había encontrado una grieta en mi armadura. Desde el primer día intuí que algo no estaba bien contigo. Llámalo intuición maternal, experiencia de vida, o simplemente el instinto de una mujer mayor que ha visto suficientes mentiras en su vida como para reconocerlas cuando las ve. Caminé un paso más cerca de ella, y automáticamente retrocedió hasta que su espalda tocó el auto. Pero no inventé nada, Camila. Simplemente documenté tus propias acciones. Javier se había quedado en silencio durante este intercambio, pero podía ver que estaba procesando cada palabra, cada revelación, cada pieza del rompecabezas que finalmente estaba encajando en su lugar. Mamá, dijo finalmente, con voz ronca de emoción, ¿por qué no me dijiste nada antes? ¿Por qué esperaste hasta que llegáramos a este punto? Su pregunta contenía dolor, pero también comprensión, como si finalmente estuviera viendo la situación desde mi perspectiva. Porque tenía que estar completamente segura, respondí suavemente, sintiendo como mis propias emociones amenazaban con desbordarse después de meses de contenerlas. Porque acusar a la mujer que amas de estas cosas sin pruebas absolutas habría destruido nuestra relación para siempre. Porque necesitaba que vieras la verdad con tus propios ojos, no que me creyeras simplemente porque soy tu madre. Me acerqué a él y puse mi mano en su hombro, sintiendo como temblaba ligeramente. Y porque, a pesar de todo lo que ella hizo, parte de mí esperaba estar equivocada. Esperaba que hubiera una explicación que no destrozara completamente tu mundo. Francisco cerró su carpeta con un chasquido definitivo. Señora Camila, dijo formalmente, tengo aquí documentos de cesación que invalidan cualquier reclamo que pueda tener sobre la propiedad en cuestión, así como órdenes de restricción temporales que le prohíben acercarse a la residencia o contactar a Javier de ninguna manera mientras se resuelven los aspectos legales de esta situación. Extendió los papeles hacia ella, pero Camila los miró como si fueran serpientes venenosas. No pueden hacer esto, gritó, pero ahora su voz sonaba más como un gemido desesperado que como una protesta real. Tengo derechos. Vivimos juntos durante 3 años. Eso significa algo ante la ley. Se volvió hacia las vecinas como si buscara apoyo, pero encontró solo rostros de disgusto y desaprobación. Incluso Regina, que habitualmente simpatizaba con cualquiera que pareciera estar siendo atacado, había cruzado los brazos y la miraba con clara antipatía. Efectivamente, vivir juntos durante 3 años significa algo ante la ley, concordó Francisco con tono profesional. Significa que cualquier deuda acumulada durante ese tiempo es responsabilidad compartida. Lo cual incluye los $23,000 en tarjetas de crédito, los $18,000 en préstamos fraudulentos, y los costos legales de resolver esta situación. Hizo una pausa dramática mientras consultaba sus notas. Sin embargo, dado que todos estos gastos fueron realizados sin el conocimiento o consentimiento de Javier, y considerando la evidencia de fraude y adulterio, es muy probable que usted sea considerada completamente responsable de todas estas deudas. El color desapareció completamente del rostro de Camila, como si alguien hubiera jalado un tapón y toda la sangre hubiera drenado de su cuerpo. $41,000 en deudas, más los costos legales, más la pérdida completa de lo que creía que sería su seguridad financiera a través del divorcio. La realidad de su situación finalmente comenzó a penetrar la barrera de negación que había construido alrededor de sí misma. Roberto, susurró de repente, como si acabara de recordar algo crucial. Roberto me ayudará. Él tiene dinero, él puede pagar todo esto. Pero incluso mientras decía las palabras, parecía darse cuenta de lo poco convincentes que sonaban. Un hombre casado y adinerado que había estado disfrutando de una aventura secreta probablemente no estaría muy interesado en cargar con las consecuencias financieras y legales de los fraudes de su amante. Como si el universo hubiera estado esperando exactamente ese momento para añadir el toque final a este drama, el teléfono de Camila comenzó a sonar. Todos miramos hacia el dispositivo que sobresalía de su bolso color fucsia,
y cuando ella vio el nombre en la pantalla, su rostro pasó por una transformación que habría sido cómica si no hubiera sido tan patética. «Es Roberto», murmuró, como si pronunciar el nombre fuera un hechizo mágico que podría salvarla de toda esta pesadilla. «Él va a explicar todo. Ustedes van a ver que no es como lo están pintando». Con manos temblorosas, respondió la llamada y activó el altavoz, probablemente esperando que la voz de su amante trajera algún tipo de salvación a esta situación imposible. «¿Roberto? Mi amor, gracias a Dios que llamas. Estoy en una situación terrible y necesito que vengas ahora mismo a ayudarme». Su voz había adoptado un tono infantil y suplicante que me hizo sentir una mezcla de disgusto y lástima por esta mujer que claramente nunca había aprendido a asumir responsabilidad por sus propias acciones. La respuesta que salió del teléfono fue como una bofetada que resonó por toda la calle. «Camila, no puedo seguir con esto», dijo la voz masculina con un tono frío y distante que no mostraba ni una pizca de la pasión que había estado fingiendo durante meses. «Mi esposa se enteró de nuestra aventura. Contrató un investigador privado, tiene fotografías, grabaciones, evidencia de todos los regalos que te di. Me está demandando por el divorcio y va a quedarse con la mitad de todo lo que tengo». Hubo una pausa que se sintió eterna mientras todos los presentes procesaban las implicaciones de esas palabras. Camila se quedó completamente inmóvil, como una estatua de sal, mientras la voz continuaba destruyendo sistemáticamente todos sus planes y esperanzas. «Además, mi abogado me advirtió que podrían implicarme en cualquier situación legal que tengas con tu esposo. No puedo arriesgar mi negocio ni mis activos por esta relación. Lo siento, pero esto tiene que terminar aquí». El sonido de la línea cortándose fue como el sonido de una puerta cerrándose definitivamente en la cara de Camila. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de los cables eléctricos por encima de nuestras cabezas. Camila miraba fijamente su teléfono como si no pudiera creer que las palabras que acababa de escuchar fueran reales. Lentamente, muy lentamente, la realidad completa de su situación comenzó a manifestarse en su rostro. Sin Roberto, sin Javier, sin la casa, sin dinero, y con $41,000 en deudas que tendría que pagar sola. «No», susurró, negando con la cabeza repetidamente. «No, no, no. Esto no puede estar pasando. Roberto me ama. Él me dijo que íbamos a estar juntos para siempre. Él me prometió que iba a cuidarme». Su voz se elevó gradualmente hasta convertirse en un gemido desesperado que hizo que varios vecinos se asomaran por sus ventanas para ver qué estaba causando tanto escándalo en la calle. Javier se acercó lentamente a ella, y por un momento pensé que tal vez iba a consolarla, que su buen corazón lo llevaría a sentir lástima por la mujer que había sido su compañera durante 3 años. Pero cuando habló, su voz tenía una firmeza que no había escuchado desde que era un adolescente defendiendo sus principios contra las burlas de sus compañeros de clase. «Camila», dijo calmadamente, «quiero que recojas tus cosas personales de la casa. Puedes tomar tu ropa, tus libros, cualquier cosa que hayas traído cuando te mudaste conmigo. Pero nada más. Ni los electrodomésticos, ni los muebles, ni las joyas que mi madre te prestó para ocasiones especiales». «Pero Javier», gritó ella, agarrándose de su brazo como una persona que se ahoga se aferra a cualquier objeto flotante. «No puedes hacer esto. Somos pareja. Hemos construido una vida juntos. No puedes tirar todo por la borda por culpa de tu madre celosa». Sus palabras sonaban desesperadas e irracionales, como si todavía no hubiera procesado completamente toda la evidencia que había sido presentada contra ella. «Una vida juntos», repitió Javier, liberando su brazo de su agarre con una firmeza que me llenó de orgullo maternal. «¿Llamas a esto construir una vida juntos? Robarme, mentirme, engañarme, planear abandonarme después de sacarme hasta el último centavo que pudieras conseguir». Se alejó de ella hasta quedar fuera de su alcance. Todo lo que creía que habíamos construido juntos era una ilusión. Todo el amor que creía que compartíamos era falso. Todo el futuro que imaginaba contigo estaba basado en mentiras. Francisco se aclaró la garganta y se dirigió a Camila con la autoridad de alguien acostumbrado a manejar situaciones legales complicadas. «Señora, tengo aquí una orden temporal que le da 24 horas para recoger sus pertenencias personales de la residencia, bajo supervisión de un oficial de paz para asegurar que no se lleve nada que no le pertenezca legalmente». Extendió el documento hacia ella, pero Camila lo miró como si fuera una sentencia de muerte. Después de ese periodo,
cualquier intento de acceder a la propiedad será considerado allanamiento de morada. Las vecinas habían comenzado a murmurar entre ellas con una intensidad creciente, y pude escuchar fragmentos de sus conversaciones. Nunca me gustó esa muchacha, siempre supe que algo raro pasaba. Pobre Javier, tan trabajador y honesto, qué vergüenza para toda la familia. El Tribunal de la Opinión Pública había llegado a su veredicto, y Camila había sido encontrada culpable por unanimidad. Regina se acercó a mí con una expresión de admiración que nunca había visto en su rostro antes. «Mónica», dijo en voz baja, «tienes que haber sufrido mucho durante todos estos meses, sabiendo la verdad pero no pudiendo hacer nada hasta tener todas las pruebas». Sus palabras me tocaron profundamente porque capturaban exactamente lo que había sido vivir con este conocimiento terrible durante tanto tiempo. ¿Cómo lograste mantener la compostura sabiendo que esa mujer estaba destruyendo a tu hijo poco a poco? «Porque amo a mi hijo más de lo que odio la injusticia», respondí simplemente, sintiendo como las lágrimas amenazaban con aparecer por primera vez durante toda esta confrontación. Porque sabía que si actuaba con base en emociones en lugar de hechos, perdería cualquier oportunidad de salvarlo de esta situación. Miré hacia Javier, que estaba parado con los hombros caídos y una expresión de agotamiento total en su rostro. Y porque sabía que él necesitaba ver la verdad por sí mismo para poder sanar completamente de esta traición. Camila había comenzado a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado, murmurando incoherencias sobre injusticia, conspiraciones, y como todos estaban en su contra. Su transformación había sido completa, de la mujer segura y manipuladora que había orquestado este elaborado engaño, a una criatura desesperada y desorientada que finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Era un espectáculo que habría sido satisfactorio si no hubiera sido tan triste ver a una persona humana desmoronarse completamente en público. «Voy a luchar contra esto», declaró súbitamente, volviéndose hacia todos nosotros con una determinación que parecía completamente desconectada de la realidad. «Voy a conseguir un abogado. Voy a demostrar que todo esto es una conspiración para destruir mi vida. Voy a probar que Mónica manipuló toda esta evidencia porque nunca pudo aceptar que su hijo me eligiera a mí». Sus palabras sonaban como las de alguien que había perdido completamente el contacto con la realidad, alguien que prefería crear una fantasía alternativa antes que aceptar la verdad de su propia culpabilidad. Francisco sonrió tristemente y negó con la cabeza. «Señora, con todo respeto, cualquier abogado que consulte le va a decir exactamente lo mismo que yo le estoy diciendo ahora. Usted no tiene caso. La evidencia en su contra es abrumadora, documentada y verificable por múltiples fuentes independientes. Además, los costos legales de intentar pelear esto serían mucho mayores que simplemente aceptar la responsabilidad y tratar de negociar un plan de pagos para sus deudas». Javier se acercó lentamente hacia mí, y por primera vez durante toda esta terrible confrontación, vi lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de ira o frustración, sino algo mucho más profundo, lágrimas de vergüenza, arrepentimiento, y un dolor que reconocí inmediatamente porque era el mismo dolor que había sentido cuando su padre nos abandonó hace tantos años. «Mamá», dijo con voz quebrada, «perdóname. Por favor, perdóname por todo lo que he dicho, por todas las veces que dudé de ti, por todas las ocasiones en que defendí a Camila cuando tú trataste de advertirme sutilmente sobre su comportamiento». Me acerqué a él y lo abracé con toda la fuerza que tenía, sintiendo como su cuerpo temblaba contra el mío. «No hay nada que perdonar, hijo», susurré en su oído, las palabras saliendo entrecortadas por mis propias lágrimas que finalmente habían encontrado su camino hacia la superficie. Eras un hombre enamorado que confiaba en la persona equivocada. No hay nada malo en tener un corazón noble, incluso cuando otros se aprovechan de esa nobleza. Lo sostuve mientras sollozaba, este hombre grande y fuerte que se había convertido nuevamente en mi niño pequeño que necesitaba consuelo después de una pesadilla. «Pero trabajé tan duro», murmuró contra mi hombro. Me sentía tan orgulloso de lo que creía que estábamos construyendo juntos. Me levantaba todas las mañanas pensando que estaba siendo un buen hombre, un buen proveedor, construyendo un futuro sólido con la mujer que amaba. Su voz se rompió completamente en las últimas palabras. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta de que todo era una mentira? Las vecinas nos observaban con una mezcla de respeto y emoción que transformó completamente la atmósfera de la calle. Lo que había comenzado como un espectáculo de drama y escándalo se había convertido en algo mucho más profundo, el testimonio de una madre que había sacrificado su propia comodidad para proteger a su hijo, y de un hijo que finalmente comprendía la magnitud del amor que había recibido sin siquiera darse cuenta.
Francisco se acercó discretamente y puso su mano en mi hombro. Mónica, dijo suavemente, hay algo más que Javier necesita saber. Algo que no quisiste revelar hasta este momento porque esperabas que no fuera necesario. Asentí, sabiendo que había llegado el momento de la revelación más personal y dolorosa de todas. Cuéntale sobre tu diagnóstico. Javier se apartó ligeramente de mí, secándose los ojos con el dorso de la mano mientras me miraba con confusión. ¿Qué diagnóstico? Mamá, ¿de qué está hablando Francisco? Su voz contenía una nueva nota de pánico, como si no pudiera soportar una sorpresa más en un día que ya había destrozado completamente su mundo conocido. Hijo, dije suavemente, tomando sus manos entre las mías y sintiendo cómo temblaban ligeramente. Hace 6 meses, los doctores encontraron algo durante mi examen médico anual. Un tumor en el páncreas que no tiene muy buen pronóstico. Vi cómo sus ojos se agrandaron con shock y horror, y rápidamente continué antes de que pudiera interrumpirme. Los tratamientos son caros, muy caros. Entre la quimioterapia, la radiación y las cirugías que necesito, estamos hablando de aproximadamente $120,000 durante los próximos 2 años. ¿Por qué no me dijiste?, gritó, alejándose de mí como si mi silencio fuera una traición personal. ¿Cómo pudiste ocultarme algo tan importante? Soy tu hijo. Tengo derecho a saber cuando mi madre está enferma. Su ira era comprensible, pero también dolorosa porque confirmaba mis peores temores sobre cómo reaccionaría a esta noticia. Porque sabía exactamente cuál habría sido tu reacción, respondí con la paciencia que solo una madre puede tener. Habrías querido ayudar económicamente, habrías insistido en pagar por mis tratamientos, habrías trabajado turnos dobles y triples para conseguir el dinero. Hice una pausa, dejando que la implicación de mis palabras se asentara en su mente. Y Camila habría encontrado una manera de robar cada centavo de ese dinero también, dejándome sin tratamiento y a ti completamente quebrado. La realización golpeó a Javier como un rayo. Sus piernas se tambalearon y tuvo que apoyarse contra el auto para mantener el equilibrio. Ella habría robado el dinero de tu tratamiento médico, susurró, como si necesitara decir las palabras en voz alta para creer que eran reales. Ella habría dejado que murieras para mantener su estilo de vida y su aventura con Roberto. La magnitud de la maldad que había estado viviendo bajo su propio techo finalmente se manifestó completamente en su conciencia. Francisco abrió su carpeta una vez más y sacó un documento médico oficial. Por eso tu madre decidió tomar el control de la situación financiera, explicó con gravedad profesional. No solo para protegerte de la explotación, sino para asegurar que tuviera los recursos necesarios para luchar por su vida. Extendió el papel hacia Javier, quien lo tomó con manos temblorosas. Los fondos que ella ha estado usando para mantener su casa durante estos años son parte de sus ahorros para el tratamiento médico. Camila, que había estado escuchando toda esta conversación desde su posición cerca del auto, súbitamente encontró su voz nuevamente. «Eso no es mi culpa», gritó con una histeria que rayaba en la locura. «Yo no sabía que estaba enferma. No pueden culparme por algo que no sabía». Su falta de empatía incluso ante la revelación de una enfermedad terminal era tan chocante que incluso las vecinas más compasivas se alejaron de ella físicamente. «Tienes razón», dije calmadamente, volviéndome hacia ella por última vez. «No sabías sobre mi enfermedad. Pero eso no cambia el hecho de que robaste, mentiste, engañaste y planeaste destruir financieramente a un hombre inocente que te amaba con todo su corazón». Mi voz se mantuvo firme a pesar de las emociones que me agitaban por dentro. El hecho de que no supieras sobre mi cáncer no hace que tus acciones sean menos despreciables. Simplemente significa que tu maldad es tan natural que no necesitas motivaciones especiales para ejercerla. Javier regresó a mi lado y me abrazó nuevamente, pero esta vez su abrazo era diferente. No era el abrazo desesperado de alguien buscando consuelo, sino el abrazo protector de un hijo que finalmente comprendía que su madre había estado luchando batallas que él ni siquiera sabía que existían. «Mamá», murmuró en mi oído, «vamos a luchar contra esta enfermedad juntos. Vamos a usar cada centavo que sea necesario, vamos a buscar los mejores doctores, vamos a hacer todo lo que haga falta». «Ya lo estamos haciendo, hijo», respondí suavemente, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. «El dinero está guardado, los doctores están coordinados, el plan de tratamiento está en marcha. Y ahora, gracias a lo que pasó hoy,
Ya no tengo que preocuparme por protegerte de alguien que habría saboteado todos nuestros esfuerzos. Miré hacia Camila, quien seguía parada junto al auto como una sombra de la mujer manipuladora que había sido esa mañana. Algunas veces las crisis revelan bendiciones disfrazadas. Regina se acercó con lágrimas en los ojos. «Mónica», dijo con voz temblorosa, «todos en el vecindario vamos a estar rezando por tu recuperación. Y si necesitas cualquier cosa, cualquier ayuda con las compras, la limpieza, el transporte a las citas médicas, solo tienes que pedir». Su oferta fue seguida inmediatamente por un coro de voces similares de todas las otras vecinas, creando un círculo de apoyo que me hizo comprender que había ganado mucho más de lo que había perdido en esta confrontación. Francisco cerró definitivamente su carpeta y se dirigió a Javier con una sonrisa reconfortante. «Hijo», dijo, «tu madre es una de las mujeres más fuertes e inteligentes que he conocido en mis 20 años como contador y asesor legal. Ella orquestó toda esta situación no solo para protegerte, sino para asegurar que cuando la verdad finalmente saliera a la luz, fuera irrefutable y completa». Hizo una pausa, mirando hacia Camila que seguía murmurando incoherencias. Muchas madres habrían confrontado esta situación con emociones y gritos. Tu madre la manejó con estrategia, paciencia y una precisión que habría impresionado a cualquier abogado profesional. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y naranjas que parecían simbolizar el final de una era y el comienzo de otra, Javier y yo nos quedamos parados en el escalón de mi casa, observando cómo Camila finalmente recogía las pocas pertenencias que le quedaban. Un oficial de paz había llegado media hora antes para supervisar el proceso, asegurándose de que solo tomara lo que legalmente le pertenecía. Era un espectáculo patético ver a esta mujer que una vez había caminado por nuestras vidas con tanta confianza y arrogancia, ahora empacando sus cosas en bolsas de basura porque ni siquiera tenía maletas propias. «No puedo creer que durante 3 años viví con una extraña completa», murmuró Javier, rompiendo el silencio contemplativo que habíamos mantenido durante los últimos 20 minutos. «Cada beso, cada abrazo, cada «te amo» que intercambiamos, todo estaba construido sobre mentiras tan elaboradas que ni siquiera sé quién es realmente esa mujer». Su voz contenía una mezcla de tristeza y alivio, como alguien que finalmente despierta de una pesadilla pero todavía no está seguro de que el peligro haya pasado completamente. A veces las personas que mejor conocen nuestras debilidades son las que más hábilmente pueden explotarlas, respondí, pasando mi brazo alrededor de su cintura en un gesto que no había hecho desde que era adolescente. Camila estudió tu personalidad durante semanas antes de comenzar su seducción. Sabía exactamente qué tipo de mujer necesitarías para sentirte completo, qué palabras usar para hacerte sentir especial, qué comportamientos adoptar para que confiaras en ella completamente. Hice una pausa, observando cómo ella luchaba para cerrar una bolsa demasiado llena. Los mejores estafadores no son aquellos que engañan a las personas ingenuas, sino aquellos que engañan a las personas nobles haciéndoles creer que han encontrado el amor verdadero. Francisco se acercó caminando desde su auto, donde había estado hablando por teléfono con varios clientes y colegas que necesitaban actualización sobre los procedimientos legales que se avecinaban. «El proceso va a ser más simple de lo que pensábamos inicialmente», anunció con una sonrisa de satisfacción profesional. «Roberto Mendoza está tan desesperado por evitar el escándalo que está dispuesto a declarar bajo juramento sobre la naturaleza exacta de su relación con Camila, incluyendo detalles sobre el dinero que le dio y los planes que discutieron para el futuro». Se ajustó los anteojos mientras consultaba sus notas. Su testimonio será crucial para establecer la premeditación en el fraude, lo que significa que Camila no solo enfrentará consecuencias civiles, sino posiblemente criminales también. «¿Consecuencias criminales?», preguntó Javier, su voz mostrando una mezcla de sorpresa y algo que sonaba peligrosamente cercano a la satisfacción. «¿Estás diciendo que podría ir a la cárcel por lo que me hizo?». No había malicia en su pregunta, solo una curiosidad genuina sobre si la justicia realmente existía en situaciones como esta. El fraude de identidad, la falsificación de documentos y el robo por un monto superior a $20,000 son todos delitos graves en este estado, explicó Francisco con la precisión de alguien que había manejado casos similares en el pasado. Además, hay evidencia de que usó información personal tuya para solicitar crédito sin tu conocimiento, lo cual constituye robo de identidad. Miró hacia Camila, quien claramente había estado escuchando la conversación y ahora se veía aún más pálida que antes. «Por supuesto»,
Si ella coopera completamente con la devolución de los fondos robados y acepta un plan de restitución, es posible que los fiscales consideren cargos menores. Camila dejó caer la bolsa que estaba cargando y se acercó a nosotros con lo que claramente era su último intento desesperado de manipulación. Javier, dijo con voz suplicante, adoptando esa expresión de niña perdida que había usado tantas veces antes para conseguir lo que quería. Sé que cometí errores terribles, pero ¿no significan nada todos los momentos buenos que compartimos? No vale nada el amor que sentimos el uno por el otro, aunque sea solo al principio. Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían genuinas, pero después de todo lo que habíamos descubierto, era imposible saber si incluso esas lágrimas eran auténticas. La respuesta de Javier fue tan firme y madura que me llenó de orgullo maternal. Camila, dijo con una calmada que contrastaba dramáticamente con la desesperación de ella, los momentos que tú consideras buenos, estaban basados en mentiras que yo no conocía. Cada vez que me sentía feliz contigo, cada vez que creía que estábamos construyendo algo real juntos, tú sabías que todo era falso. Se acercó un paso más cerca de ella, pero su lenguaje corporal era de alguien que mantiene distancia emocional. No puedes pedirme que valore recuerdos que fueron manufacturados específicamente para manipularme. Pero el amor puede crecer incluso cuando comienza en circunstancias equivocadas, insistió ella, ahora agarrándose literalmente de su camisa como si fuera un salvavidas. Tal vez empecé con intenciones incorrectas, pero llegué a amarte de verdad. Podemos superar esto juntos. Podemos ir a terapia de pareja, podemos trabajar en reconstruir la confianza. Su voz se elevó hasta convertirse casi en un grito, y el oficial de paz se acercó discretamente para asegurar que la situación no escalara fuera de control. ¿Terapia de pareja?, repetí, y por primera vez durante toda esta confrontación, no pude evitar reírme con una mezcla de incredulidad y amargura. ¿Para trabajar en qué exactamente? En cómo robar de manera más eficiente. En cómo mantener aventuras extramaritales sin ser descubierta. En cómo falsificar documentos legales de manera más convincente. Mi risa se transformó en algo más serio y definitivo. Camila, hay ciertas líneas que una vez que se cruzan, no hay regreso posible. Y tú no cruzaste una línea, cruzaste un continente entero de traición. Las vecinas, que se habían mantenido a una distancia respetuosa durante esta conversación final, comenzaron a acercarse gradualmente como flores que se abren al sol matutino. Regina fue la primera en hablar. Javier, dijo con la autoridad de alguien que había vivido lo suficiente como para reconocer la sabiduría cuando la veía, tu madre te salvó de algo que habría destruido no solo tu futuro financiero, sino tu capacidad de confiar en el amor verdadero. Sus palabras resonaron con una verdad que incluso Camila no pudo refutar. Claudia asintió vigorosamente mientras se acercaba desde el otro lado. En mis 60 años de vida, he visto muchas relaciones tóxicas, pero nunca había visto una manipulación tan sistemática y calculada como esta, declaró con el peso de la experiencia detrás de sus palabras. Esa mujer no solo te estaba robando dinero, te estaba robando años de tu vida que podrías haber gastado encontrando el amor verdadero con alguien que realmente te valorara. Araceli, que había estado documentando discretamente todo el drama en su teléfono, se acercó con una expresión de admiración genuina. Mónica, dijo directamente hacia mí, lo que hiciste hoy requirió un tipo de valor que pocas madres poseen. Sabías que podrías perder a tu hijo si él no te creía, pero arriesgaste esa relación para salvarlo de algo mucho peor. Sus palabras me tocaron profundamente porque capturaban exactamente el dilema emocional que había enfrentado durante meses. Francisco se aclaró la garganta y se dirigió al grupo con la formalidad que había marcado toda su participación en este drama. Si me permiten una observación personal, dijo, en mis 20 años manejando disputas familiares y casos de fraude, raramente he visto una demostración tan clara de amor maternal combinado con estrategia legal inteligente. Miró directamente a Javier. Tu madre no solo te protegió, te enseñó una lección sobre discernimiento que te servirá por el resto de tu vida. Camila había retrocedido gradualmente hasta quedar casi escondida detrás del auto, claramente dándose cuenta de que había perdido completamente cualquier simpatía o apoyo que pudiera haber tenido. Esto no ha terminado, murmuró, pero sus palabras sonaban huecas y desesperadas. Voy a encontrar una manera de demostrar que todo esto fue orquestado para destruirme. Incluso mientras hablaba, parecía darse cuenta de lo ridículas que sonaban sus amenazas vagas contra la montaña de evidencia que se había acumulado en su contra. En realidad, Camila,
dijo Francisco con la finalidad de alguien cerrando un libro. Esto terminó en el momento en que decidiste que el fraude y la traición eran herramientas aceptables para conseguir lo que querías. Extendió hacia ella un sobresellado. Estos son los documentos finales que necesitas firmar. Una vez que lo hagas, tendrás 24 horas para abandonar completamente esta área y establecer un plan de pago para tus deudas. Después de eso, cualquier contacto con Javier o Mónica será considerado acoso y se tomarán las medidas legales correspondientes. Mientras Camila tomaba el sobre con manos temblorosas, Javier se volvió hacia mí con una expresión que mezcla gratitud, amor y algo que parecía casi reverencia. «Mamá», dijo suavemente, «durante los próximos meses de tu tratamiento, voy a estar contigo cada paso del camino. Voy a llevarte a cada cita médica, voy a cocinar para ti cuando no tengas fuerzas, voy a asegurarme de que tengas todo lo que necesitas para luchar contra esta enfermedad». Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. «Y voy a pasar el resto de mi vida agradeciendo el hecho de que tuve una madre lo suficientemente sabia y valiente como para salvarme de la peor decisión de mi vida». El abrazo que compartimos en ese momento, mientras el sol terminaba de ponerse detrás de nosotros y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, fue diferente a cualquier abrazo que hubiéramos compartido antes. Era el abrazo de dos supervivientes que habían navegado juntos a través de la tormenta más peligrosa de sus vidas y habían emergido no solo intactos, sino más fuertes y más unidos que nunca. Era el abrazo de una madre que había cumplido su deber más sagrado de proteger a su hijo, y de un hijo que finalmente comprendía la profundidad del amor que había estado recibiendo sin siquiera darse cuenta. Cuando finalmente nos separamos, las vecinas habían formado un círculo informal alrededor de nosotros, como testigos silenciosas de una reconciliación que había transformado lo que comenzó como una confrontación llena de drama en una demostración de lo que realmente significa el amor familiar incondicional. Y mientras Camila se alejaba lentamente por la calle, cargando sus pocas pertenencias hacia un futuro incierto, nosotros nos quedamos parados en nuestra entrada, sabiendo que aunque habíamos perdido las ilusiones, habíamos ganado algo mucho más valioso: la verdad, la justicia, y la confirmación de que el amor verdadero siempre encuentra una manera de proteger lo que más importa. 6 meses después de aquella tarde que cambió nuestras vidas para siempre, estoy sentada en la terraza de mi casa, observando cómo Javier termina de pintar la cerca que habíamos estado posponiendo durante años. El tratamiento de quimioterapia ha sido duro, más duro de lo que esperaba, pero cada sesión se vuelve más tolerable sabiendo que mi hijo está ahí, sosteniéndome la mano y recordándome por qué vale la pena luchar. Los doctores dicen que estoy respondiendo mejor de lo esperado, y aunque aún tenemos un largo camino por delante, hay razones para ser optimistas. La casa se siente diferente ahora, más ligera de alguna manera, como si hubiéramos exorcizado un fantasma que no sabíamos que estaba atormentando nuestros espacios. Javier se mudó de regreso conmigo temporalmente para ayudar durante mi tratamiento, y hemos redescubierto la alegría simple de cenar juntos cada noche, compartiendo historias del día y planificando pequeños proyectos para el futuro. Es extraño cómo la pérdida de algo falso puede hacer que lo auténtico brille con más intensidad. Francisco se ha convertido en algo más que nuestro asesor legal, se ha transformado en un amigo de la familia que nos visita regularmente para asegurar que todo esté en orden y para compartir una taza de café mientras discutimos temas que van desde inversiones hasta filosofía de vida. Nos informó la semana pasada que Camila finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad que le permitirá evitar tiempo en prisión a cambio de 5 años de libertad condicional y un plan de restitución que la mantendrá pagando deudas durante la próxima década. Las vecinas han sido increíbles durante estos meses. Regina organiza un cronograma de comidas caseras que llegan a nuestra puerta 3 veces por semana. Claudia me acompaña a las citas médicas cuando Javier no puede salir del trabajo. Araceli incluso comenzó un grupo de oración en el vecindario específicamente para mi recuperación. Es hermoso descubrir que cuando las crisis revelan lo peor en algunas personas, también revelan lo mejor en muchas otras. Javier ha cambiado de maneras que van mucho más allá de simplemente alejarse de una relación tóxica. Hay una madurez nueva en sus ojos, una sabiduría ganada a través del dolor que lo hace más cauteloso pero también más compasivo. Me contó la semana pasada que una compañera de trabajo le pidió una cita, pero que le explicó honestamente que necesita tiempo para sanar completamente antes de abrir su corazón a alguien nuevo. Quiero asegurarme de que la próxima vez que diga «te amo» a alguien, sea porque realmente conozco a esa persona, no porque me han convencido de que la conozco, me dijo. Roberto Mendoza, según supimos a través de Francisco, perdió aproximadamente la mitad de sus activos en su divorcio y tuvo que vender 2 de sus restaurantes para pagar los costos legales.
Su exesposa, aparentemente, resultó ser tan inteligente como despiadada, y había estado documentando sus aventuras durante años esperando el momento perfecto para actuar. Es curioso cómo la justicia a veces llega de direcciones completamente inesperadas. Mi cáncer me ha enseñado cosas sobre la vida que no habría aprendido de ninguna otra manera. Cada amanecer se siente como un regalo, cada conversación con Javier se siente preciosa, cada pequeño momento de normalidad se convierte en algo digno de celebrar. La ironía no se me escapa. Fue necesario enfrentar mi propia mortalidad para finalmente vivir con la intensidad y gratitud que siempre debía haber tenido. Javier ha comenzado a tomar clases nocturnas de administración de empresas. Dice que quiere expandir sus horizontes más allá de la construcción, no porque haya algo malo con el trabajo honesto, sino porque quiere asegurar que tiene las herramientas para proteger a cualquier familia que pueda formar en el futuro. No voy a permitir que nadie más se aproveche de mi buena fe, me dijo, y la determinación en su voz me llenó de orgullo. Hace 3 semanas, mientras clasificábamos las pertenencias que Camila había dejado atrás y que nunca reclamó, encontramos un diario escondido detrás de una gaveta. Las páginas revelaban una mente aún más calculadora de lo que habíamos imaginado. Había documentado meticulosamente sus planes para manipular a Javier, incluyendo estrategias específicas para aislarme de él y técnicas para mantenerlo emocionalmente dependiente. Leer esas páginas fue como mirar directamente al alma de un depredador emocional, y me alegró profundamente saber que habíamos escapado de esa trampa antes de que causara daños irreparables. El vecindario entero cambió después de los eventos de aquel día. Las personas se saludan más calurosamente, las conversaciones son más profundas, y hay un sentido de comunidad que no existía antes. Es como si todos hubiéramos sido testigos de algo que nos recordó la importancia de cuidarnos unos a otros y estar atentos a las señales de peligro en nuestras familias. Esta tarde, mientras veo a mi hijo trabajar en el jardín con esa concentración determinada que heredó de su abuelo, siento una gratitud tan profunda que casi me duele físicamente. Salvé a mi hijo de una vida de explotación y traición, pero en el proceso, él me salvó a mí también. Me salvó de la culpa de no haber actuado cuando tuve la oportunidad, me salvó de la tristeza de ver cómo destruían a la persona que más amo en este mundo. Mañana comenzamos un nuevo ciclo de quimioterapia, pero enfrentamos el futuro juntos, armados con la verdad, fortalecidos por la adversidad, y unidos por un amor que ha sido probado en el fuego y ha emergido más puro que nunca. Y aunque no sé qué desafíos nos esperan, sé con certeza absoluta que los enfrentaremos como una familia real debería, con honestidad, valor, y un compromiso inquebrantable de protegernos mutuamente sin importar el costo.